La historia registra las grandes victorias de personas que se destacaron por sus logros, pero también registra grandes fracasos. Nos habla de los protagonistas de grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, Thomas Alva Edison, hablando de la luz eléctrica. Pero también nos recuerda a quienes lideraron momentos de gran dolor y vergüenza, como Adolf Hitler. Bajo su dirección, miles y miles murieron. ¿Qué deseamos que la historia diga de nosotros? ¿Qué huella vamos a dejar? ¿Qué huella estás dejando en tu entorno, en tu familia? ¿Qué herencia tendrán nuestros hijos? Josafat fue un rey de Judá y gobernó 25 años. Recordemos que Israel se había separado en dos reinos o pueblos, el reino del norte y el reino del sur, también llamados Israel al norte y Judá al sur. Hijo del rey Asa, uno de los reyes piadosos que tuvo Judá. En el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 y 2, encontramos los siguientes versículos. Segunda de Crónicas, perdón. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El nombre Josafat significa el Señor es juez. Tiene un parecido su significado al de Daniel. El significado de Daniel es Dios es mi juez. Josafat significa el Señor es juez. El reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él, y la aprovechó muy bien. De la mano de Dios, este periodo se distinguió por las reformas que hizo, también el fortalecimiento militar, la prosperidad, la educación y la justicia. Josafat nombró jueces en las ciudades claves y un tribunal de apelación en Jerusalén. Dios gobernó a través de Josafat. Dejó una excelente huella en la historia de Judá. Con la ayuda de Dios, tú y yo debemos procurar siempre dejar la mejor huella. Tú y yo debemos administrar bien lo que Dios nos encomienda hoy. Escuchaba hace poquito una frase que me llamó mucho la atención y que es muy cierta. Las buenas decisiones preceden un excelente mañana. Decide depender de Dios. Este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, verso 3, dice lo siguiente: «Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales». Es decir, no buscó a otros dioses. El versículo 3 destaca que anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y podemos recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios, donde el Señor lo protegió del rey Saúl y de todos sus enemigos. David en esa época siempre consultaba a Dios para salir a la batalla y para todos sus proyectos, y por eso contaba con el respaldo de Dios. Josafat hizo lo propio. Buscar a Dios debe ser nuestro estilo de vida. Hemos leído la primera parte del versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre. La expresión buscó al Dios de su padre nos hace recordar la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, los que tenéis hijos, con vuestros hijos. No solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos que impactan sus vidas. La palabra buscó viene del término hebreo darash, que significa frecuentar, seguir, preguntar, averiguar, buscar, escudriñar, consultar. Un uso bastante frecuente del término es en la expresión consultar a Dios, que a veces indica una búsqueda en oración privada de la dirección de Dios. A menudo se involucra un profeta como instrumento de la revelación divina. En otras ocasiones la expresión se usa en relación con el Urim y el Tumim, cuando el sumo sacerdote procuraba descubrir la voluntad de Dios lanzando las piedras sagradas. Hoy día nosotros no hacemos lo que hacían los sumos sacerdotes, pero hoy día nosotros contamos con el testimonio y la obra del Espíritu Santo.
Josafat decidió obedecer a Dios. Y lo dice la segunda parte del versículo 4, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Es decir, que si no anduvo sobre las obras que hacía Israel, significa que lo que estaba haciendo Israel era malo. La palabra de Dios dice que tenemos que imitar lo bueno, ¿verdad? Para que diga, anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Yo entiendo que lo que estaba haciendo Israel no era lo que agradaba a Dios, no era la voluntad de Dios. Hoy en día nuestra sociedad nos está intentando o quiere enseñarnos a que hagamos lo que ellos dicen. Lo hace la sociedad, no es malo. Error. Que lo haga la sociedad, que lo haga todo el mundo, no significa que eso no sea bueno. Adán un día frente al árbol del bien y del mal decidió. Hoy nosotros seguimos enfrentando este árbol y tenemos que tomar decisiones. La diferencia es que Cristo venció al tentador y hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer. Por eso dice la Escritura, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podréis soportar. Cuando digo el árbol del bien y del mal, me refiero al árbol del conocimiento del bien y del mal, no al árbol de la vida. Recordar que había 2 árboles en el Edén, aparte de todos los que habían ya allí representados. Otra de las cosas que Josafat en este día nos enseña es que derribó los ídolos. Esto sucede también hoy en día, por ejemplo, en los gobiernos. Cuando entra un nuevo gobierno, en la mayoría de los casos, expulsan, entre comillas, derriban, destruyen lo que el anterior intentó edificar, sea para bien o sea para mal. Esto seguramente pasa en muchos países. En otros no, porque en otros ya gobierna un tipo de partido y vuelve a gobernar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y siguen manteniendo esas leyes. Pues aquí Josafat da una lección a toda persona, incluso a presidentes de gobierno, incluso a reyes, incluso a ministros. ¿Qué hace Josafat? Derriba los ídolos. Dice el versículo 6, segunda carta o segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. La frase se animó su corazón en los caminos de Jehová nos habla de una decisión en lo profundo de su corazón, y es de destacarse. La última frase del versículo anterior. Porque este versículo, y siempre lo decimos, un versículo va conectado con el anterior y con el siguiente. Muchas veces picoteamos los versículos. Nos quedamos con ciertos versículos y omitimos los versículos anteriores. Y me gusta poner el ejemplo de el Señor es mi fuerza. Por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Otro ejemplo, otro versículo muy conocido, ¿verdad? Siempre nos quedamos con ciertos versículos pero omitimos el resto. Pero al final están conectados. Aquí Josafat se animó, su corazón se animó en los caminos de Jehová. Pero mira lo que dice el versículo anterior, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y con todo ello, a pesar de tener riquezas y gloria en abundancia, se animó en seguir los caminos del Señor. No los abandonó por la abundancia que llegaba a su vida. ¿Cuántos hermanos y hermanas han recibido bendición de Dios? Y me gusta también poner el ejemplo del trabajo. Tienen un nuevo trabajo y ese trabajo, en vez de dar la gloria a Dios, ese trabajo, en vez de hacer que esa persona pueda seguir congregándose en la iglesia, lo que hacen es apartarse. El trabajo incluso aparta a las personas de la iglesia. Mi trabajo, el afán
por las posesiones, el afán por trabajar puede hacer que pierda mi relación personal con Dios. Josafat nos está dando una lección. El Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado riquezas, me ha dado gloria en abundancia, pero con todo ello, mi corazón se va a animar en los caminos de Jehová. Habría que estar, ¿verdad?, en esa situación. ¿Qué haríamos nosotros? Josafat derribó la idolatría que había. Derribó los lugares altos. Es decir, se derribó los lugares destinados al culto de los falsos dioses de Canaán. Imágenes de Asera. Era el culto distinguido por su inmoralidad sexual. Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. La finalidad del diablo es apartar al hombre del verdadero culto a Dios. Esta nota es importante. Josafat reinó 25 años, y en el tercer año de su reinado procura la enseñanza del libro de la ley de Jehová a todo Judá. La palabra de Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 8. La respuesta de Dios depende de la respuesta del hombre. Josafat decidió seguir a Dios y Dios estuvo con Josafat. Libre albedrío. Tú tienes la decisión. Tú puedes decidir. Pero habrá consecuencias, negativas o positivas, dependiendo de lo que decidas. Y Josafat decidió vivir una vida conforme a lo que la palabra dice. Vivir una vida conforme a Dios le agrada. Decidió seguir a Dios. Y Dios estuvo con él. Es curioso que en la palabra, los hombres y mujeres que se destacaron siendo instrumentos que glorificaron al Señor, tuvieron el mismo secreto. Dios estaba con ellos. Quizás Josafat no fue tan excelente soldado como el rey David, ni tan sabio como el rey Salomón, pero Dios estaba con él. Y eso marcó la diferencia. Dios confirmó su reino, y lo puedes leer en el versículo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. La palabra confirmó se traduce también como consolidó, afirmó, fortaleció. Fue quien Dios lo hizo. Es curioso que dice, Dios confirmó su reino. No Josafat confirmó su reino, Dios. Qué bueno es que cuando hacemos algo en la voluntad de Dios y Él confirma con su respaldo, su nombre es glorificado. Y nuestro corazón se alegra, se anima, se goza de ver a Dios. Dios derramó abundancia sobre su casa. Todo porque Josafat escogió servir a Dios. ¿Tú qué has escogido? Josué confrontó al pueblo. Yo tengo una cosa. La decisión es vuestra. Si queréis servir a otros dioses, adelante, pero yo lo tengo claro. Yo y mi casa serviremos a Dios. Dios derramó abundancia sobre la casa de Josafat. Lo puedes leer en el versículo 11, 12 y 13. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Dios derramó abundancia sobre su casa, sobre su reinado. El principio es conocido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. De esta manera Judá fue próspera. Ensanchó su territorio. La justicia fue característica en el gobierno de Josafat. Su ejército fue numeroso. Más de 1 millón de hombres valientes y diestros en la guerra. Sin duda alguna debemos tener presente que haremos bien las cosas y éstas serán trascendentes
en la medida que tú y yo caminemos con Dios. Durante este gobierno Dios fue glorificado porque siempre se procuró buscar su rostro, hacer su voluntad, vivir su palabra. En nuestras manos está cambiar el curso de nuestra vida, siguiendo la voluntad de Dios. Es una decisión personal. ¿Qué harás? ¿Seguirás en los caminos de Dios o vas a decidir vivir como dice este mundo, corrupto, malvado, en tinieblas? Si decides vivir según la voluntad de Dios, entonces nuestra casa será bendecida, nuestra familia será protegida. Josafat tuvo que hacer reformas en su reinado. Quizás Dios te está llamando a hacer reformas en tu vida. Pero tú qué harás, porque al fin y al cabo es todo una decisión personal. Pero la cosa no termina aquí. Del capítulo 17, segundo libro de Crónicas, pasamos al capítulo 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: «Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Hay una frase popular muy conocida, no sé si en América Latina se emplea mucho, aquí en España pocas veces la he escuchado, pero dice que a las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, cada palabra hiere o cura, cada palabra maldice o bendice. Seguramente en nuestro caminar por la vida hemos conocido personas que con sus palabras o con sus actitudes nos han hecho daño. Nos han desanimado, nos han llenado de amargura, nos han hecho dudar de Dios, nos han hecho dudar también de nuestra capacidad. Mensaje para padres, pequeño paréntesis. Di palabras de ánimo a tus hijos. Hay muchos padres que dicen: no vales para nada. Hay muchos padres que dicen: eres retrasado, eres tonto incluso. Da palabras de ánimo, de aliento a tus hijos. Bendícelos. Les dijeron que ellos eran inferiores y que los demás los verían con menosprecio. Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Estamos hablando de personas, de ejemplos en la palabra de Dios, de hombres de fe que tuvieron que enfrentar palabras y actitudes destructivas para sus vidas. Y aquí tenemos un ejemplo de estos espías con ese informe. Solo 2 personas dieron un informe positivo, el resto dieron informes negativos, informes que desanimaban. ¿Pero cómo vamos a ir allí? Viven gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a su parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Les hicieron sentir que ellos no eran dignos o que no eran suficientemente buenos para ser tomados en cuenta para grandes oportunidades. Entonces dijo Samuel a Isaí, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Otro mensaje para padres. Y eso que estamos hablando sobre las palabras que pueden destruir o edificar vidas. Pero este es un mensaje para padres. No tengas preferencia con tus hijos. Mira la actitud de Isaí. Queda aún el menor, ¿sabes?, que apacienta ovejas. Se olvidó de uno de sus hijos. Bueno, sí, hay uno más, pero no creo. No creo que él sea el ungido. No creo que él tenga que ver nada con este asunto. ¿Cuántos padres menosprecian a sus hijos? Las famosas preferencias.
El hijo listillo, ¿verdad? El que sabe mucho y el hijo que a lo mejor no se le da bien estudiar, pero a lo mejor tiene otras habilidades, otros dones, otras capacidades que pueden ser mucho mejor que ese hijo que le gusta estudiar. Eso no significa que a lo mejor no tenga dones o habilidades como el anterior. Les dijeron que no tenían la capacidad ni la experiencia para enfrentar una dificultad y salir victoriosos. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Estas son palabras que desalientan. Estas son palabras que te pueden hacer dudar. ¿Cuántas veces han burlado de nosotros? ¿Cuántas veces han burlado de nuestra fe en Dios y nos han llamado locos? ¿Cuántas veces nos han llamado débiles? Hemos hablado en muchas ocasiones sobre Nehemías y cómo los enemigos de Nehemías y del pueblo se reían, se burlaban de ellos. Tobías, el amonita, Sanbalat. Esas mismas palabras y actitudes son las que muchos de nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida, con personas que son usadas por el enemigo para destruir nuestra autoestima, para robarnos las bendiciones, para robarnos las oportunidades que Dios abre para nuestra vida y para matar nuestros sueños y el ánimo de nuestro corazón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quería relacionar a Josafat con estos versículos, porque Josafat animó, ¿y de qué manera animó con sus palabras al pueblo? Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. En la historia podemos encontrar a uno de los genios más grandes, inventores de la época moderna, Thomas Edison, del cual hay una historia muy, muy conocida, ¿no? Un día Thomas Alva Edison llegó a casa y le dio a su madre una nota. Él le dijo: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él se convirtió en uno de los más grandes inventores del siglo. Un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia. Repentinamente él vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito: señora Edison, su hijo presenta un retraso mental. Es incapaz y seguramente no podrá hacer nada bueno en la vida. Ya no podemos permitirle que venga más a la escuela. En lugar de leer lo que realmente decía la carta, su madre le dio un giro completamente. Le inyectó, por decirlo de alguna manera, seguridad a su hijo. Le hizo creer que podía ser un genio y se lo creyó tanto que creció y murió dejando invaluables inventos a la humanidad, como la bombilla de luz, el telégrafo, el fonógrafo, las bases para la red eléctrica de las ciudades. Es por eso que, independientemente de lo que diga la gente, de lo que diga el mundo, nosotros decidimos creer en Dios y en sus palabras para nuestra vida. El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no oculta nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, pero nos enseña que a pesar de ellos, por medio de Cristo y su gracia cada día, hay una nueva oportunidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios nos declara, nos muestra que somos pecadores, nos muestra nuestros errores y nos hace reconocer nuestras debilidades. Pero lo maravilloso es que nos da esperanza.
nos permite comprender también que por medio de la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado, podemos transformar nuestro futuro. En su palabra, el Señor nos muestra que no debemos vivir presos de nuestro pasado. No debemos vivir esclavizados de nuestros errores. Él tiene para nosotros cosas nuevas. Él nos sorprenderá con sus bendiciones para nuestra vida. El profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 19, dice lo siguiente: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». La palabra de Dios nos enseña que aunque muchos quisieran vernos fracasar y caer, y quisieran vernos abandonar nuestras metas y propósitos, Él nos ha prometido su presencia para hacer frente a cualquier desafío, a cualquier enemigo. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La primera parte que hemos leído de este pasaje de Jeremías, capítulo 20, versículo 10 y 11, es triste. Son palabras de Jeremías tristes, ¿verdad? Pero están llenas de realidad. Muchas veces las mismas personas que llamamos amigos son las que quieren vernos rendir, los que quisieran vernos fracasar, abandonar nuestras metas. Dice la palabra: todos mis amigos miraban si claudicaría. Claudicar significa rendirse, renunciar, ceder. Y todo a causa de una presión externa. Esto es lo que significa claudicar. Dios nos dice, aunque quieren ver que te rindes, aunque quisieran verte fracasar, yo estoy contigo como poderoso gigante. En lugar de vernos avergonzados y fracasados, debemos confiar que Dios será el que levantará nuestra cabeza delante de todos. Mira lo que dice el salmista. Salmo 3, verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La palabra de Dios nos declara, nos enseña que aunque muchos nos puedan menospreciar y nos quieran hacer sentir que no valemos y que no podemos lograr nada en la vida, Dios nos ama. Para Él somos valiosos. Y Josafat anima al pueblo a buscar a Dios. Imagínate si Josafat, por su boca salen palabras de desprecio, de derrota. Hay muchos equipos de fútbol que antes de disputar un partido ya van derrotados. Nos toca enfrentarnos al primero. Vamos a perder. Derrota segura. Vamos a poner un 11 que no sea el titular porque vamos a pensar en el siguiente partido que a lo mejor es un partido que sí podemos ganar. Actitud de derrota. Aquí en España sí hay muchos entrenadores. En primera división, también. Que saben que le toca el líder, el rival más fuerte y van a veces con los menos habituales. Esta no es nuestra liga. Cualquier equipo grande puede perder. Si no, preguntarle a David, que le metió una pedrada en la cabeza a ese gigante. Ese gigante que nadie podía derrotar, el más pequeñito, el más débil, lo derrotó. Psicológicamente hablando, el desprecio es sin duda la emoción más letal. Podría ser considerada un arma de destrucción masiva, ya que quien desprecia tiene la clara intención de humillar al otro, de ridiculizarlo. El desprecio o menosprecio es algo de lo cual muchos están cansados, ya no soportan. Esto lo expresa también el salmista en el capítulo 123, verso 3 y 4, libro de los Salmos. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio.
Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Josafat está animando al pueblo. Está animando al pueblo porque ve que el enemigo les ha desanimado. Pasó esto con la edificación de los muros. Nehemías anima al pueblo. Tened ánimo. Dios está con nosotros, la victoria es nuestra. Pero el enemigo estaba ahí esperando, burlándose de ellos. La palabra de Dios te muestra a ti y a mí que a pesar del menosprecio de las personas, Él puede hacer realidad nuestros sueños y anhelos, y todos verán lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Josafat anima al pueblo y es el protagonista de esta reflexión. ¿Por qué? Porque decidió vivir conforme a lo que Dios decía. Rindió su vida, la de su familia, a la voluntad de Dios. Y Dios confirmó su reino. Y Dios prosperó su vida, su casa, su reinado. Tú que nos estás escuchando ahora, a pesar del menosprecio que puedas haber sufrido y que muchos puedan pensar que no mereces bendiciones en tu vida, tienes que saber que los pensamientos de Dios para tu vida son totalmente diferentes. Jeremías dice en el capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. La versión internacional dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Decide creer en Dios y en su palabra para tu vida. Yo decido creer en Dios y en su palabra para mi vida. ¿Y tú? Necesitamos más personas como Josafat, que se levanten y digan, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Necesitamos confiar en Dios en todo momento. Necesitamos ser como Josafat. Y hoy este personaje nos da una lección muy importante. Nos da varias lecciones, todo hay que decirlo, hay que ser sinceros. Pero toca aplicarlas. Si quieres dejar tu comentario, si quieres formar parte de la familia de Radio Solidaria, te puedes unir a nuestro grupo de Telegram, grupo abierto, y podemos compartir estas reflexiones. Podemos también orar por ti. Hoy con nosotros, el rey Josafat.